La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Salmos 22, del 21 al 28. Vamos a leer juntos. Yo voy a leer primero. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Vamos a saludar a la persona que está al lado. Tú obtuviste vida eterna. No pueden tambalear en un momento, tienen que tener la seguridad. Si creemos en Jesucristo, hemos recibido salvación. No vamos a estar en el juicio, ya tenemos una vida eterna. Por eso es que hoy no damos culto con tristeza o con lástima por algo, sino con agradecimiento y alegría de todo corazón. Hoy le damos culto a Dios con esta actitud, con este corazón. Hoy le vamos a decir, Señor, recibe mi culto, recibe mi adoración. Yo te doy todo lo que soy, me doy a mí mismo como un sacrificio vivo delante de ti. Hoy muero yo y que solamente Cristo viva, solamente Cristo, quien es el Rey de mi vida, sea tomando el control de mi vida a través del culto de hoy. Yo los bendigo para que disfruten esta respuesta. Hoy me doy cuenta que vinieron varios nuevos creyentes, 12 personas nuevas. Vemos que de Myanmar, la vez pasada vinieron alguien de Myanmar y vemos que hoy también alguien de Myanmar, también de Brasil. Probablemente si le decimos quién es la persona que viene desde más lejos, Brasil. Brasil es más lejos que México y que Colombia. Nosotros estamos orando por América Latina y el Señor nos envía personas de Brasil. La verdad, el único país de América Latina que no tiene el mismo idioma es Brasil, pero porque usan portugués, pero yo sé que Dios también los va a bendecir. Hoy comparto la palabra con el título de que el silencio es el preludio de las respuestas. Yo, la verdad, mi personalidad, cuando a mí me cuentan algo, yo les creo. Cuando me cuentan algo, simplemente yo les creo. Entonces, porque cuando yo hablo, la verdad, yo no tengo mucha razón de mentir. Entonces, yo la verdad no miento. Entonces, cuando alguien me cuenta algo a mí, yo pienso, es verdad. Entonces, yo tengo esta perspectiva que es como positiva de otra forma. Entonces, cuando alguien me cuenta algo, yo, ¿en serio? Sí. Pero últimamente hay mucha información falsa y muchas cosas que ahora me doy cuenta que el creer las cosas, porque si parecemos una persona que no tiene discernimiento. Y para mí la verdad es agotador, porque para mí es más fácil creerle a la gente y recibir todo como tal, pero en esta generación no es posible vivir así. Hace poquito alguien me mostró un video y era una película, me dijo una película con Brad Pitt y Tom Cruise, y que era una película de acción. Y yo vi, ¿pero cuándo salió esta película? Y estaban peleando en la escena, y porque ellos ya son mayores y no están en una edad para estar haciendo ese tipo de películas. Pero después me dijeron que era hecho con AI, con inteligencia, IA. Y me sorprendí muchísimo. Se veía muy real. Entonces, ahora cuando veo un video, ahora dudo primero. ¿Esto será verdad? Entonces ahora soy un pastor, pero entonces ahora tengo que dudar de todo y es muy agotador. Hace poquito también veo las noticias y ya no sé si las noticias tampoco son verdad. Ahora cuando veo algo, todo lo tengo que confirmar. Y también, obviamente, tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial. Sin embargo, eso también muestra como en las noticias y como en el mundo hay mucha información equivocada.
Incluso vi en las noticias, dice que en un lugar en Gangnam, 뉴스인데 여러분 이게 뭐 뉴스 거리는 아니잖아요. 뭐 아파트 매물로 늘 나오는 건데. 근데 뭐가 붙어 있냐면 이게 무슨 아파트냐? que en un lugar de 매물로 Gangnam, 아파트가 자녀 2명이 서울대 의대에 진학한 기운 좋은 아파트라고 이제 부동산 estaban 광고를 여기까지도 뭐 대단한 게 dicen, 아니죠. 근데 같은 층 같은 평수의 아파트보다 4억. era un apartamento, es una noticia de las noticias del valor de un apartamento en un lugar muy exclusivo en Corea, que es Gangnam Taechindong. Entonces, la verdad no entendía por qué esto se vuelve noticia, es algo que ya sabemos, pero resulta que en ese lugar, personas de la Universidad de Seúl, que es la mejor universidad, que estudiaron medicina, fueron criadas en ese apartamento, 2 personas, y en el mismo edificio, en el mismo piso. El apartamento es este apartamento es 4 veces más costoso que un apartamento normal. Y yo decía, esto no tiene sentido. Y busqué en internet, en otro lugar, y era verdad. O sea, es un apartamento, una zona muy exclusiva que de por sí ya es demasiado costoso. Pero la gente cree que si viven ahí van a poder entrar a la Universidad de Seúl. Las personas del Departamento Internacional de All Nations probablemente no saben qué es Sky. Sky no está hablando del cielo, sino de las 3 mejores universidades de Corea. Pero entonces, ellos, imagínense el hijo que viva en esa casa. ¿Cuánta presión debe sentir? La mamá está pagando 4 veces más solamente para que yo entre en la Universidad de Seúl. Mi papá cuando tuvo un familiar que estudió en Harvard y cuando estudió en Harvard, me acuerdo que él puso la carta de felicitación de ese familiar en mi habitación, pero después de que mi padre vio mis notas ya quitó esa hoja, se le fueron las esperanzas. Pero estas personas pagan demasiado, estas personas hacen de todo con la expectativa de que las cosas mejoren. Ahora, nosotros si pensamos en la predicación de la palabra del púlpito de la semana pasada, Jesús se encuentra con una persona que lleva 38 años paralítico y Jesús le dice, ¿crees que te puedo sanar? Y esa persona le dice, pues no puedo moverme. Y la gente del mundo vive así, ya no tienen esperanza. No esperan que haya una solución, pero por si acaso, entonces van y ven demonios, por si acaso buscan que les lean las cartas, que les lean el futuro. Y esa es la realidad de cómo vive la gente hoy en día. No es porque sean tontos o porque no sepan. En la palabra veíamos la semana pasada que esta persona que estaba paralítica tenía la esperanza de poder ir a tocar el agua para poder ser sano. Pero no tenía ni cómo llegar al agua, pero entonces la gente vive de esa manera, pensando cosas que no tienen sentido, pero esto se vuelve su única expectativa para que algo salga bien en la vida. Así, a este punto está descendiendo el campo, pero la Biblia nos está diciendo claramente, las cosas no se solucionan porque estemos ardientes o sedientos. Y vemos así como esa persona que estuvo enferma por 38 años no fue sanada simplemente porque estuvo sediento por sanidad. No fue así. Porque nos esforcemos, porque queramos algo con mucha fuerza, no quiere decir que lo vamos a recibir. Si todo el mundo quiere tener paz, nadie quiere estar en ansiedad. Todas las personas que están viviendo ansiedad y preocupación desean salir de eso. Nadie quiere vivir de esa manera. ¿Quién quiere estar en depresión? Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere feliz de quien quiere estar con cambios de ánimo. Todo el mundo quiere estar riéndose ayer, estar riéndose mañana. De manera que nosotros no podemos cambiar, aunque queramos vivir así, no es posible. Entonces esto no se puede en nuestras fuerzas, tenemos que conocer al soberano de nuestra vida. Y con ese corazón de inculto hoy, nosotros ya nos encontramos con el soberano de nuestra vida. Con Jesucristo, que es el soberano de nuestra vida, ya nos encontramos con Él. La única persona que puede solucionar el problema fundamental, la esencia de nuestros problemas. Por eso nosotros tenemos que ir a una casa
tan costosa donde alguien fue criado y logró algo. Ustedes que viven aquí en Gangso-gu, en un lugar pequeño en este sector, pueden lograr lo que sea. No necesitan seguir supersticiones. No hay nada mejor ni nada más potente que Jesucristo. No necesitamos nada en este mundo. Probablemente si nosotros tuviéramos plata estaríamos buscando las mismas cosas, pero por eso Dios por su gracia no nos dio plata para que no estemos buscando cosas extrañas y que cada mes tengamos que vivir por fe. Y así es la vida con Jesús. Hoy el pastor principal hablaba de la vida de Jesús, la vida de Jesús, la vida que hay en Cristo. Nosotros por ser hijos de Dios, sin importar quién soy, sin importar cómo me veo, sin importar qué conocimiento tengo, en el momento en que la vida de Cristo está en mí, yo soy hijo de Dios, soy del reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que en este momento hacer que el oído de Dios escuche agradecimiento por toda la gracia que nos ha dado. Escuché que hay personas que esta semana escribieron, que varias personas estaban escribiendo mensajes por Kakao, estaban haciendo esto, aquello, y borraron porque se dieron cuenta que Dios estaba escuchando lo que estaban diciendo. Entonces, la palabra de Dios es muy importante. ¿Qué pasa si sabemos que Dios nos está escuchando, pero pareciera que Dios estuviera en silencio? Hoy nosotros el versículo de hoy leímos del 21 al 28. Sin embargo, este versículo, este Salmo 22, es el que más muestra que el Señor está mostrando que del Cristo, está hablando proféticamente lo que va a pasar. El Cristo está mostrando a Cristo este versículo. Si vemos claramente desde el versículo 1 al versículo 20. Desde el 1 al 20 vemos cómo se habla de Jesús y después podemos confirmar en la palabra cómo todo se estableció, cómo todo se cumplió como tal. Y esto es algo que nos está mostrando el Señor a través de la boca de David. Está hablando en este Salmo 22 lo que 1000 años después va a suceder. Por eso es muy sorprendente. David es como si ya supiera 1000 años lo que va a pasar 1000 años después. Pero y Dios sí lo sabe, David no sabe, pero Dios sí lo sabía y Dios estaba hablando a través de David en ese momento. Eso es muy sorprendente. Ahora, si nosotros vamos a leer el versículo 1 de este salmo, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, si no saben aún, en Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La misma confesión que hizo David, la misma confesión la hizo Jesús. La palabra de Dios se estableció tal cual. Porque Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla tal cual, de manera que a través de Jesucristo la palabra se estableció tal cual. Si vemos nuevamente en Salmos 22, del versículo 7 al 8, dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Y esto pasó realmente. Probablemente la gente miraba a David y movía la cabeza y decía: usted está creyendo en Dios. Y probablemente esto nos está pasando, pero si vemos también en Mateo 27, 39 al 40, dice: y los que pasaban, mirando a Jesús, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Tal cual, es la misma palabra. Y esto ya ni siquiera es algo que hizo Jesús. La burla pasó exactamente igual, se cumplió tal cual esa palabra, incluso la burla, lo que hicieron las otras personas. Y ustedes tienen que sorprenderse en ese momento. Yo les dije: ¿cómo es que nos sorprendemos? ¡Wow! Ustedes tienen que sorprenderse. La palabra de Dios se está estableciendo. No se les siente muy real, pero de verdad tienen que sorprenderse. Algo que se dijo un día, 1000 años después se estableció tal cual.
Y pues, si nosotros vemos en adelante, todos los versículos establecen tal cual, vamos a leer el 16 juntos. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. 수족이 뭐예요? 손과 발이에요. ¿Qué dice que le horadaron mis manos y mis pies? Esto está hablando de la cruz. 그래서 여러분 구약이 Por eso es que nosotros decimos y aseguramos que todo el Antiguo Testamento también nos está hablando de Cristo. Es a través de la Biblia completa y que podemos confirmar que Jesús es el Cristo. Obviamente esto es un mensaje que nos está mostrando a nosotros. Por eso ahora que entendemos, estudiamos otra vez el versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. 하나님께 도와달라. Aquí está pidiendo con mucho fervor, Señor, ayúdame, pero pareciera que Dios no lo estuviera escuchando. David también habló así, Jesús también oró de la misma manera, como si Dios no estuviera escuchando. Y eso también es nuestra historia muchas veces. A veces estamos por mucha dificultad. 이해할 수 없는 어려움이 계속돼서 뭐 내가 이해할 만하면 이해하겠는데 이해가 안 될 만큼 어려움이 계속 Y a veces vienen 그것 때문에 사람들에게 조롱을 당하고 Vienen cosas y la gente juzga y la gente mueve la cabeza. Y yo odio cuando la gente mueve la cabeza. 이런 거. De verdad que no me gusta. 김영원 집사가 참 Hay un diácono de la iglesia que siempre mueve así la cabeza. Uno de nuestros, que era de nuestros jóvenes. Menean la cabeza cuando a algo no les gusta. Ay, pero esta persona, ¿por qué es así? Y entonces cuando empiezan los problemas y me empiezan a llenar y a rodear, y busco a Dios, pareciera que Dios estuviera lejos. Y entonces, ¿qué dice David en el versículo 11? No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. 하나님은 나를 멀리 있는 것 같아. No hay nadie que me ayude y se siente como si Dios estuviera lejos de mí. Le está gritando a Dios, ayúdame. Y está gritando, pero pareciera que Dios no estuviera escuchando. 그런 우리에게 Y Dios también nos habla a nosotros a través de esto. 그의 응답이다. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? 부활하신 Para nosotros, la resurrección de Cristo. 20절까지는 그런 내용. 21절을 보겠습니다. Hasta el 20 eran ese contenido. Entonces, ahora sí vemos desde el versículo 21. 드디어 응답하셨어요. Dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. 내가 주의 이름을 형제에게 Dice el 22, 배중 가운데 주를 anunciaré tu nombre 고통 하나님이 듣지 a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. 내용으로 가득하다가 21절에 급격 Si vemos en el 21, en otras versiones habla en pasado, dice, me libraste de los cuernos de los búfalos. 전혀 응답이 없던 하나님이 나를 En español dice, líbrame. Pero ese Dios que estaba lejos de mí, ahora me libró. 불소의 뿔에서 구원 Dice, me salvó y me libró. ¿Qué significa esto? No es que no me estuviera escuchando, Él todo lo estuvo escuchando. 다윗을 죽음의 들소의 뿔에서 구원한 El Dios que salvó a David de la muerte, lo salvó y ese mismo Dios sacó a Jesucristo de la muerte y lo resucitó. 뭐 고통스러워하지도 않는 건 정말 문제지만 고통스러워하죠. El estar lejos de Dios es muy doloroso. El sentir que Dios nos está escuchando es muy doloroso. Si no lo sienten doloroso, pues es preocupante. Pero 외치고 부르짖어도 hablarle a Dios y sentir como que si Dios no estuviera escuchando es muy doloroso. Y yo he experimentado, Dios me ha permitido escuchando eso. 어느 순간 Incluso después de que me volví pastor, se sentía como si Dios estuviera lejos, no entendía la palabra, no creía la palabra, aunque oraba, no era como si Dios estuviera en silencio. 몸과 마음이 너무 힘들어서 하나님 Y entonces yo buscaba a Dios porque era muy difícil, pero se sentía como si Dios no me estuviera escuchando. 불안하고 두려움이 찾아와요. Entonces estaba en ansiedad y en temor, buscaba a Dios, pero se sentía como si Dios no escuchara, como si Dios no estuviera y como si me hubiera botado. Y fue muy doloroso. 실제 제 몸이 이렇게 떨려. Yo me acuerdo que en ese tiempo, de verdad, mi cuerpo en serio temblaba. Yo, en serio, esos pensamientos entraban en mí como si Dios me hubiera dejado y sentía mucho temor. El cuerpo realmente temblaba. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios calla? En esos momentos nosotros empezamos a malentender a Dios. Empezamos a olvidar de Dios y empezamos a hablar con incredulidad. Ah, ¿es verdad que Dios vive? ¿Es verdad que Dios existe? 살아계 있으면 어떻게 침묵하실 수 Si Dios existe, ¿cómo puede quedarse en silencio? Por eso tienen que escuchar muy bien la palabra de hoy. 하나님이 침묵하실 Porque cuando Dios escucha, cuando Dios está en silencio, es la mejor oportunidad para que crezcamos espiritualmente. 남의 복음 No es el evangelio de otras personas, no es el evangelio del pastor o de mis padres, sino es la oportunidad perfecta para que este evangelio se vuelva mi evangelio. 나의 하나님 나의 예수 Es la oportunidad para ese Jesús que yo he escuchado por muchos años se vuelva realmente mi Jesús, no el Jesús de otra persona. 왜 우리는
Porque a veces sentimos que Dios se queda en silencio, porque yo no tengo una respuesta. La razón de sentir que Dios está en silencio es porque la respuesta que queremos no está. O cuando llega un problema, pedimos que se solucione y cuando ese problema no se soluciona, entonces creemos que Dios no está respondiendo. Y esto es porque nosotros creemos que Dios, porque no está solucionando el problema como nosotros queremos, Él está en silencio. Pero ustedes tienen que entender que ese silencio, que esa respuesta que no sea como nosotros queramos, en sí es la mejor respuesta. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera respondido a Jesús en la cruz y lo hubiera bajado de la cruz cuando Él grita ya que no me desampares, cuando Él hubiera gritado a la cruz? Si Dios lo hubiera hecho bajar de la cruz en ese momento, nosotros no hubiéramos sido salvos. Para nosotros no hubiera un camino de salvación hoy en día. El silencio de Dios fue el preludio de la resurrección. Ahora ya está entendiendo de qué estamos hablando. ¿Por qué Dios se queda en silencio a veces? Porque a veces pareciera que Dios estuviera en silencio. Es porque a nosotros Dios nos quiere mostrar el valor del Cristo resucitado. Dios quiere que entendamos el valor del Cristo resucitado. Y es por eso que nosotros creemos en el Señor. Y sí, porque si no es así, entonces no hay razón de estar creyendo esto. No hubiera otra esperanza si no fuera por Jesucristo resucitado. Y nosotros tenemos que concentrarnos en esto. Muchas veces nos interesa casarnos bien, estar preocupados porque las cosas salgan bien, pero a Dios le interesa que nosotros, más que cualquier otra cosa, primero conozcamos el valor de Cristo, quien ha resucitado. Y Dios a veces permite situaciones, permite dificultades para que conozcamos a Cristo, para que nos enfoquemos en Jesucristo, para que entendamos por qué Jesucristo tuvo que haber muerto, por qué resucitó. Hay un valor muy grande detrás de esto y Él nos lleva a entender esto y nos da la gracia para esto. Por eso hoy no traten de tener una super respuesta, sino simplemente agradezcan y sean conscientes del hecho de que Jesucristo murió y resucitó por ustedes y que Él es su Señor. Y esta es la vida de fe que mira la resurrección de Cristo. En este momento Jesús también venció las nieblas, venció la muerte. De acuerdo a la palabra vino, de acuerdo a la palabra murió y de acuerdo a la palabra resucitó. Ese Dios, ese Jesús vino como un Dios por completo. Fue 100% hombre, 100% Dios. Y Él llevó todo mi pecado, llevó todas las tinieblas. Y en la cruz murió. Sin embargo, Él resucitó. Él vive nuevamente y Él hoy vive. Por medio de su muerte, Él venció todas las cosas de Satanás. Ahora sorpréndanse. No, están muy lejos todavía en las reacciones. De verdad se tienen que sorprender. ¡Wow! Jesús de verdad vive. De verdad está en mí en este momento. Es por eso que nosotros podemos hoy creer en Él. Porque vamos a creer en un Jesús que está muerto. Estamos creyendo en un Jesús que resucitó. Y de verdad, cada vez que escuchemos esta verdad, tenemos que sorprendernos y decir, es verdad, la tumba está vacía. Jesús realmente resucitó. Realmente a través del Espíritu Santo ahora está conmigo. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, quien vive, y el Señor escucha nuestras oraciones. Y es a través de este Jesús que las tinieblas se van. Y ahora nosotros tenemos la vida de este Jesucristo y somos hijos de Dios. ¿Y cómo podemos entonces disfrutar esto? Que cambia nuestras vidas. Ya nosotros no podemos vivir como antes. Es imposible vivir una vida como la vivíamos antes de que Jesucristo hubiera entrado a nuestras vidas. La vida de Jesucristo entró a nosotros. Entonces por eso Calvino mismo, él dice, nosotros no podemos tener los mismos valores que teníamos cuando no creíamos en Dios. No es posible. Nosotros fuimos llamados por medio de la resurrección de Cristo. Y esta es la mejor noticia para nosotros. Jesucristo resucitado está en mí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Haciendo que Dios escuche, que el oído de Dios escuche alabanzas todo el tiempo.
오늘 22절, 26절을 다시 교독하겠습니다. Vamos a leer nuevamente del 22 al 26 juntos. 내가 주의 이름을 Yo voy a leer primero. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de David. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová y los que buscan, los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. 찬송할 것이요 너희 마음은 영원히. 지금 예수님이 부활로 응답하셨어요. Está diciendo que Jesús no se quedó en silencio. Dios no se quedó en silencio. Dios no se quedó en silencio al punto de que la respuesta fue la resurrección de Cristo. Y Jesucristo realmente resucitó, y gracias a esa resurrección todos nosotros nos volvimos 우리는 하나님을 찬양해야 됩니다. hijos de Dios 지금 다윗이 22절부터 26절 por la fe en esta verdad. 주를 찬송하리이다. 두려워하지 말고 주를 찬양하리이다. 영광 돌릴지어다. 경외할지어다. Entonces por eso decimos: Señor, te voy a alabar, te voy a agradecer, te voy a dar todo. Tú me salvaste a mí. 우리의 부르짖음에 부활로 응답하셨으니 Tú escuchaste nuestro clamor y respondiste con resurrección. 하나님 자녀들이 제일 Nosotros como hijos de Dios lo que mejor tenemos que hacer es alabar a Dios. 여러분 찬양의 힘. ¿Ustedes conocen el poder de la alabanza? 여러분 우리를 하나님이 찬양할 존재로 Dios nos establece a nosotros como 나를 위하여 나를 찬송하기 위함. personas que alaban. Ustedes tienen que conocer el poder que tiene la alabanza. 일어나라고 인도자가 말 안 해도 막 일어나 찬양해. Por eso, aunque ustedes tienen que saber eso y tienen que ponerse de pie. En México, en Pakistán, en otros países, en el momento en que empieza la alabanza, todos están de pie. Todos se ponen de pie. Solamente en Corea la gente se mira el uno al otro y esperan a que les digan que se pongan de pie. 미국 교회는 설교하다 은혜 받으면 일어나. En Estados Unidos, si reciben gracia durante el culto, se levantan. Se pueden poner de pie, tranquilos. 사람이 기쁘면 막 일어나. Porque la gente se pone feliz y se levantan. 자녀가 막 전쟁 갔다 들어오는 아버지가 아니야. Sí, el hijo de un padre vuelve de la guerra, el padre se pone de pie porque está feliz. 좋아하는 뭐 연예인 봐도 일어나는데 Para ver incluso a una persona famosa que nos gusta, nos ponemos de pie, nos cambiamos, nos movemos. Pero nosotros a veces estamos 찬양이라는 것이 멜로디가 estamos malentendiendo esta cultura espiritual. Cuando hablamos de alabanza, no me refiero solamente a una canción, a un tiempo exclusivo. En la iglesia, 찬양의 힘과 의미를 알아야 돼. 다윗은 나는 기도다라고 말할 정도로 nuestra vida entera es alabanza. Ustedes tienen que saber que David era una persona de alabanza. 다윗이 지은 시 Y si ustedes ven todos los versículos, los salmos escritos por David eran oración y alabanza. Yo el año pasado fui 교회마다 a 열어보니까 이 반은 또 약간 otro país y había 음표들이 있어요. 보니까 모든 시편에 멜로디 붙여요. y había un papel en la Biblia. Y entonces me di cuenta que 개혁주의 교회들은 tenían todos los 시편에다 멜로디를 tenían todas los himnos. 물론 이제 멜로디가 굉장히 좀 일정 Y entonces todos los salmos tenían 그렇지만 어쨌든 그 정도로 la melodía. 사실적으로 A este punto cantan los salmos de una manera real. 교회 많은 이런 찬양에도 이 시편 Incluso nuestros hijos 가사를 옮겨놓은 자들이 굉장히 많죠. 여러분 찬양할 때 가장 많이 의식해야 되는 것이 무엇입니까? 하나님을 의식하는 동시에 사람 앞에 하지 않는 que es como tenemos que vivir nuestra vida cuando estamos siendo conscientes de que Dios existe. No se trata de vivir delante de las personas, sino vivir delante de Dios. Las personas que hacen el coro de Caleb lo saben. Les toca hacer todo delante de Dios, dar todo delante de Dios. 찬양 시간에 Durante el tiempo de alabanza no podemos tener un ambiente muy chévere y que después del tiempo del culto no esté ese mismo ambiente. Eso es no tener fuerza espiritual ustedes. 이제 찬양 시작했네. 좀 이따 들어가자. No es de, ya va a empezar la alabanza, ahora toca entrar. Eso no es el corazón de una persona que alaba. 하나님과의 교제와 임재를 동시에 누리는 시간. El tiempo del culto es un tiempo en el que damos 구절을 보겠습니다. 겸손한 gloria a Dios. Si vemos en el versículo 26, dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. 찬양의 힘이에요. 제가 참 저는 Yo en toda mi vida 찬양 사역자를 nunca he soñado con ser 음악도 잘 악보도 un pastor de alabanza, porque no soy muy bueno cantando. Y yo sé que cuando el equipo de alabanza practica conmigo no es fácil. A로 갔다 B로 갔다 B로 갔다 C로 갔다 A veces me dicen, bueno, va, do, re, mi, y me dicen esas cosas y yo la verdad no entiendo nada de lo que me están diciendo. Entonces me tienen que explicar. 이렇게 하면 안 Me dicen, no se puede hacer así o allá, entonces me explican todo.
그래서 제가 선교 횃불기도에 찬양 Entonces, cuando yo hago la oración, el tiempo de alabanza en el culto de los viernes, el que se dedica a misiones, entonces no es fácil. Empezando porque las alabanzas que cantan los jóvenes es diferente a las que cantan las personas mayores. 기도회 때 제가 나름대로 그렇게 Sin embargo, en este tiempo yo 어렸는데 어른들 하나도 몰라서 짜증났다 intenté 막 은혜 안 된다란 말 organizarlas por completo, las alabanzas, pero la gente se estuvo quejando y dijeron que no les gustaba, que se iban temprano al culto, que si no era lo que ellos conocían no les gustaba. Entonces, pues muchas gracias por decirme de antemano. Nosotros nos preparamos con más 찬송가 불러야지. atención 그래서 이제 막 ahora. 하다가 찬송 493장 하늘 가는 밝은 Pero hay una alabanza que dice que es una alabanza que dice 선교 횃불기도회 때 마지막 부르 찬양이죠. los pies hermosos que van al cielo. 많이 불러요. Y es una alabanza que se canta mucho en 공부할 때 불러요. cuando estamos en velorios. 사실 그래서 그 찬양 생각하면 관 생각나고 영정 사진 생각나고 좀 슬픈 De manera que cuando yo pienso en esta alabanza, pienso en cosas tristes. 근데 가사를 보니까 Pero cuando veía la letra de la canción, realmente esto es un camino muy alegre. No estamos yendo un camino de destrucción, sino un camino de la vida eterna. Ese camino para ir a Dios está delante de mí. Yo estoy caminando ese camino. Aunque tenga dificultades en esta tierra, todo es para la gloria de Dios. 걱정 근심할 Aunque hayan cosas que me preocupen en esta tierra, todo es delante de Dios. 보배로 모든 것을 이기니 그래 예수 피가 다 이기지. Realmente 그걸 제가 la sangre de Jesús vence todas las cosas. 식탁에 앉아서 멍으로 Yo después de escuchar esa alabanza, la verdad, yo me senté y lloré muchísimo. Yo estaba preparando esto como cualquier otro evento. Y mi esposa, 가지고 어린아이처럼 estuvo hablando hartísimo tiempo. Estuvo llorando. 앉아서 나의 과거를 장례하고요. Y 또 다시 살아. 저는 이 오늘 본문이 너무너무 한 주간 Y por eso este culto de hoy, este versículo del culto de hoy es algo que yo experimenté durante toda esta semana. El poder proclamar a Dios, el poder levantar a Dios levantar delante de Dios alabanzas en sí es una bendición en sí mismo. 입이 아니고 No es el estar quejándonos, sino coger todo lo que tengo, si tuviera 10,000 bocas, y adorar a Dios con todo lo que soy. 그렇게 살다가 찬송하고 Y 살다가 처음과도 출입 después de vivir alabando y adorando y agradecimiento, ir al cielo. Así es como tenemos que vivir. 그다음 뭐요? 나는 찬양이다. Entonces primero tenemos que decir yo soy alabanza y después 찬양이다. yo soy alabanza. Diga a la persona que está al lado, yo soy alabanza. La semana pasada decíamos yo soy oración. Hoy estamos hablando yo soy alabanza. 감옥문이요. Cuando Pedro estaba en la cárcel, 감옥문뿐이 la 있습니까, 여러분? puerta de la cárcel se abrió. 선교의 문이 Ustedes, ¿qué puertas tenemos? Las fuerzas de misiones, las fuerzas de 하나님 el culto, el tiempo para dar culto. Y si nosotros no lo hacemos en las fuerzas de Dios, no es posible. Pero tenemos que ver las cosas correctamente con los espirituales, como hizo David, 모아야 돼가 아니라 cómo lo hizo, 감옥 물어볼까 저 cómo lo hizo 무슨 찬양 불렀냐고. Pablo también, que estuvo en la cárcel. Tienen que preguntarles cuando lleguen al cielo, ¿qué alabanza cantabas tú cuando estabas en la cárcel? Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos con Dios, el campo empieza a ser restaurado. 부활하신 예수님을 찬양할 Y cuando nos centramos en el Dios, quien resucitó, todo es restaurado. 찬양하고 싶은 본능이 있는 찬양할 대상을 모르니까 세상을 노래해요. 나를 노래해요. De manera que cuando la gente no sabe eso, todos 자기를 노래해요. viven para sí mismos. 사랑이 내 맘대로 할 거야 뭐. 아니면은 뭐 발라드나 우리 Y entonces dicen, no, no importa. Ahora yo sé que a los mayores les gusta el rock 신세를 y les cuesta un poco entrar a este nuevo, 그리워하고 뭐 이런 지저분한 내용. en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo. 마찬 진짜 가사를 잘 그냥 아무 생각 없이 부르는 거. Y la verdad, a veces nosotros cantamos canciones y no somos conscientes de lo que estamos cantando. Yo antes, no les voy a contar. 야다라는 가수 좋아했어. Había una canción que me gustaba. 이미 떠난 사랑인가 뭐. 떠나는 그대여 슬퍼 말해. 뭐 누구 떠나는데 뭐 슬퍼하고 말. Y decía que esa persona se había ido porque estaba triste. Pero no tiene sentido. Si la persona se fue, ¿por qué nos vamos a quedar ahí estando tristes? 저주하는 노래. Entonces hay muchas canciones que son como maldición. 거저줄게. Dice, me voy a desaparecer, viva bien. ¿Qué es eso? 콜미 콜미. O llama, call me baby.
Pero donde sea que vayamos, no hay un lugar donde no haya música. O sea, veamos cualquier video, cualquier cosa, todo ya tiene música incluida. Y todas esas canciones que suenan, la verdad, tenían que haber sido alabanzas delante de Dios. Dios no disfruta las alabanzas hechas para el hombre. Dios disfruta la alabanza hecha para Él. Y a veces estamos haciendo una vida de fe y no estamos conociendo esta verdad. Yo por eso cuando me encuentro con el departamento de alabanza, digamos, para mí fuera difícil. Y si yo no quiero escuchar alabanza, solamente quiero escuchar las cosas de la música del mundo, tengo que evaluarme un poco si espiritualmente estoy bien. Por eso tenemos que saber esto. El primer rey antes de David, el primer rey de Israel fue Saúl. Él fue el primer rey. Y entonces, así nosotros vemos en 1 Samuel 18, 6 al 7, vemos que David fue a pelear. Entonces dice en el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando. Todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y David escuchó esto y quedó en mucho sufrimiento. Porque él entendió. Por eso nosotros vemos en el versículo 8. 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하고 확 잡히게 되고 세상 사는 노래를 ¿Qué pasa? Después de escuchar las cosas del mundo, lo que dice la gente del mundo, se quedan sus pensamientos en eso. Ahora yo no le estoy diciendo que la música del mundo sea música de Satanás. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros somos muy influenciados por lo que escuchamos, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos escuchando. Por eso en el versículo 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Saúl escuchó tanto lo que decía el mundo, lo que decían las personas, que después dice que un espíritu malo llegó a él, y el inicio de esto es escuchar lo que dice la gente del mundo. Dice que desvariaba en medio de la casa. Entonces Saúl tenía una espada en la mano, una lanza en la mano. Y entonces dice en el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿No les da mucho miedo? Saúl escuchó la música del mundo, escuchó esto, aquello, y al comienzo simplemente le pareció divertido, pero después intentó matar a David. David es sorprendente, David lo evitó 2 veces. Eso es cuando hay sonido, música, palabras donde no está Dios. Se vuelven en un estado de querer matar gente. Y la palabra y los teólogos dicen que esto no es coincidencia. Es una vida que en todo momento no tiene agradecimiento. Y hay muchas personas, si nosotros vemos en el mundo, que se desaniman por esto o por aquello. Si nosotros vemos realmente las personas que se dedican a la música, a estas cosas, hay muchas personas que tienen problemas espirituales ya. Ahora, incluso los famosos, ya ellos sin drogas no pueden vivir tranquilos. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios, para elevar alabanza delante de Dios. Ustedes saben que Satanás era el encargado de la alabanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una confesión opuesta. Por el contrario, tenemos que buscar más a Dios. Por el contrario, tenemos que alabar a Dios con más fervor. ¿Y qué pasa en ese momento? Señor, te alabo. ¿Qué pasa? Vamos a leer juntos el versículo 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Dice que todos
volverán a Jehová. 우리가 찬양할 Cuando alabamos, 때 모든 나라까지 que todos los reinos y todas las 하나님은 tierras 것입니다. de este mundo van a ser regidas por Dios. Y esto lo está prometiendo la Biblia. Y ustedes saben que todo lo que dice la Biblia es cumplido por completo. 감옥에서 부르던 찬양 우리가 Incluso de una u otra forma la alabanza que cantó Pablo y Silas en la cárcel vino a nosotros. 끝까지 전하될 것입니다. Y se va a seguir compartiendo hasta el final de la tierra. 부활하신 그리스도를 찬양할 것입니다. 부활로 응답하신 하나님은 Por eso nosotros tenemos que concentrarnos en Dios. 하나님의 귀에 우리가 돌리는 감사와 영광의 찬양만 들리게 합시다. Y tenemos que durante este tiempo levantar delante de Dios unas confesiones de fe todo el tiempo. Por eso desde mañana como conclusión, durante 5 días vamos a hacer una reunión de oración especial. 오는 청년의 봄이라는 El tema es jóvenes que despiertan la primavera con oración. Vamos a leer el versículo 110:3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. 주의 백성이 거룩한 모습으로 Nosotros como hijos de Dios, más que 자원한다 이 말. buscar servir de una manera es cómo estamos disfrutando esta verdad. Solamente las personas que la otra semana también no es obligatorio. Quienes realmente quieren orar, vengan. Quienes quieren realmente 버린 내 영적 상태. 내가 기도로 pueda mejorar un poquito de 하나님 은혜 esto espiritual, tenemos que recibir esto 하신다면 여러분 y adorar a Dios hasta el final. Yo los bendigo para que ustedes comparen esto. 추워졌어요 날씨. Nosotros ahorita estaba calentico y ya otra vez se volvió frío. Volvió el invierno. 날씨 Y va a ser frío. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro estado espiritual a veces sigue congelado, a veces no sé nada más de las otras personas, no me interesa, solo yo. Y el Señor va a transformar a través de la oración ese estado espiritual. 우리 결단했잖아요. Nosotros 귀에 decidimos 예원의 공동체 en la 공동체로 기도 소리, 믿음의 소리만 En la vida de Dios, decir, no hagamos en nuestra vida con Dios, no decir, no estar en incredulidad ni decir palabras necias, sino en todo momento hacer confesiones de fe. Lo bueno de hacer esto en la mañana es que, porque es en la mañana, todo el día estamos pensando en esto, tengo que dormir temprano, tengo que dormir temprano, tengo que dormir temprano. 하루 종일 그 새벽 기도 중심으로 내 스케줄을 짜죠. Y entonces todo el horario que hacemos durante esa semana es 괴로움과 고통 때문에 새벽에 깨서 en torno a esto, a ser conscientes de Dios. Por eso de manera que en este tiempo de oración, más que cualquier otra cosa, no, quizá un tiempo en el que ustedes realmente hagan oración delante de Dios, que deje de ser un tiempo en donde ustedes tengan que estar en temor porque no entiendan. Ahora, esto no es un programa. 피곤하기도 할 겁니다. 근데 우리는 No estamos haciendo esto para... Obviamente va a ser divertido, obviamente lo vamos a pasar bien, pero esto es algo espiritual. Nosotros no fuimos llamados para tener una vida de fe cómoda. Entonces la gente solamente escucha el culto en línea, entonces si me siento bien voy, si no me siento bien no voy. No se trata de eso. 우리는 말씀 그대로 부르짖으라고 하셨고 여호와께서 우리 El Señor nos llamó a nosotros y si el Señor nos está guardando a nosotros, no hay absolutamente nada que podamos hacer. 하셨기 때문에 우리는 하나님이 일하시도록 말씀대로 언약 붙잡고 기도할 것입니다. 우리는 믿습니다. 한국 교회는 기도로 Nosotros sabemos que este año, Señor, el Señor lo que anhela es establecer iglesias a través 혹시 신앙생활이 제자리 de este tiempo. Ahora, si ustedes probablemente hicieron una vida de fe hasta este punto y sienten, es que yo no he tenido ningún crecimiento espiritual, probablemente es porque ustedes no están encendiendo la llama 쉬지 말라고 기도하라고 하셨는데 de la fe en sus vidas. Y esto quiere decir que hasta ese punto nosotros no hacemos oración. 바쁜데 무슨 Y puede que ustedes digan, ay, pero pastor, yo estoy muy cansado porque tengo que orar en la mañana. Pues claro, porque están cansados, porque están difíciles, no es porque nadie lo hace. 감당할 수 없고 이겨낼 수 없는 세상이니까 Nosotros, en nuestras fuerzas, no en nuestras fuerzas, sino en el Señor, podemos confirmar 다윗도 새벽에 기도했는데 quién es Dios. 우리는 세상의 흐름과 상관없이 Confirmar que Él está conmigo y sin importar nada más, estar junto con Dios. 여러분의 하나님은 쉬고 계신 건 아닙니다. Ustedes saben que Jesús no está descansando en este momento. 집에서 기도하면 되지 왜 나와서 교회에서 기도해야 되냐고 말씀하시는 분들 계시지. 솔직히 오늘 원룸에서 부르짖고 Ahora yo les pregunto, ¿ustedes en sus habitaciones, ustedes estando solos, pueden realmente orar? ¿Pueden concentrarse? 부르짖는 기도 쏟아내는 Probablemente no es así, tenemos que gritar, tenemos que proclamar juntos en oración. Por eso es que a través de esta oración de la mañana vamos a orar juntos y vamos a ver la vida de David,
quien David de verdad no dejó descansar a Dios, que realmente fue llamado por Dios mismo, como la persona que tuvo el mismo corazón que Dios. Por eso, por medio de los salmos de David, vamos a encontrarnos con el Dios que David se encontró. Y por eso esta semana, el miércoles, no hay culto de jóvenes. Y unos ancianos de la iglesia se sorprendían cuando escuchaban que nos íbamos a reunir 5 veces, de lunes a viernes. Se sorprendían. Pero durante estos 5 días nos vamos a enfocar en este tiempo de oración de la madrugada. Vamos a saludar a la persona al lado. ¿Qué decimos? Nos vemos mañana a la madrugada. Hay personas que dicen que no vienen. Durante 5 días nos vamos a encontrar con Dios y vamos a estar expectantes de lo que va a hacer Dios. Jesucristo, quien resucitó, se va a volver mi Cristo, y los bendigo para que disfruten esta verdad. En ese tiempo vamos a orar juntos. Vamos a aferrarnos a la palabra y orar juntos.